Bueno, buenas, que por ahí es buenas tardes, buen día o buenas noches. Eh, para Ágora Más, esto es un lujo, un gusto que nos damos, algunos privilegios de pertenecer y de trabajar en conjunto con buenos amigos. Vamos a llamarlo Alianza Estratégica, pero en realidad nosotros somos muy pequeños, hemos hecho mucho esfuerzo por contar dos cosas, pero ahora sí nos vamos a incorporar a un canal muy importante que se llama Zona Crítica Cuyo. Obviamente tiene que suscribirse y vamos a saludar agradeciéndole la deferencia al director, que es Roberto Rey, que anda por allí, pero vamos a hablar con un hombre que es de oficio sociólogo y de profesión buena gente. Rodrigo Aguilar, sociólogo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, por supuesto que inmerecidas presentaciones las tuyas para con nosotros. Nosotros simplemente somos, sí, aceptamos lo de buenas personas y buenos amigos. El resto es una gran mentira. Vos sabés que Zona Crítica hace lo que puede, hace un simulacro con todas las cosas que No, pero hace un simulacro con calidad y con hasta han logrado monetizar en YouTube, lo cual no es menor. Lo cual para nosotros es un gusto hacer cosas con ustedes, chicos. No, pero por eso lo decía, fundamentalmente, esta es para nosotros una primera experiencia de compartir con otros canales de acá de la zona, de la región, contenido, hacer cosas en conjunto, inclusive con la temática de hoy, con el invitado de hoy, de ir más allá de lo que es el propio canal, que muchas veces me parece que esto es una de las cuestiones equivocadas que en esto de esta comunicación que está creciendo democrática, donde creemos que, digamos, bajo los marcos y las normas del capitalismo, pensamos que esto es una competencia de medios. Y Los al egos nos contrario, roban. estamos trabajando mucho en la idea de que esto es una colaboración entre los distintos medios de comunicación populares y esta experiencia nos parece un paso adelante fundamental y te queremos agradecer muchísimo, Gustavo, a vos, esta oportunidad que nos das de compartir hoy contenido y bueno, esto, que sea un primer paso. Así que muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros y si Roberto me da el ok y me levanta el pulgar, tenemos un invitado que para mí es un amigo de la casa, que casi co-conduce muchas cosas conmigo en Ágora Más, es un cientista social, es psicoanalista, con lo cual tiene una buena capacidad de escucha, los puede tratar a ambos, podemos hacer algún canje, y es un enamorado de la política global actual, de las alianzas. Es argentino, pero hace muchos años vive en el Caribe, por estos tiempos está en Guatemala, de la Alianza Atlántica, decía Argentina-Brasil, de la Alianza Sur-Sur, y se llama Marcelo Colucci, rosarino de nacimiento y caribeño por adopción. Marce, gracias por acompañarnos y por estar en esto, porque vos en todas estas tareas que hemos hecho de entrevistar gente de África, de Sudamérica, del Caribe, de México, ha sido un protagonista absolutamente principal. Gracias por estar y por acompañarnos. Oh, gracias a vos, Gustavo, un gusto, y gracias a ustedes también. No los conozco, recién hoy los estoy viendo por primera vez, Rodrigo y Roberto. Bueno, un gusto y vamos a aportar todo lo que yo humildemente pueda. Soy un argentino ya bastante desargentinizado, ¿no es cierto? De Argentina conozco relativamente poco, ¿no? Porque yo hace, ¿qué? 35 años más que estoy fuera, así que bueno, sufro por Argentina todavía porque como sufro por cualquier parte del mundo donde pasan estos desastres, ¿no? Pero bueno, como vos dijiste, sí, vivo acá en la zona, viví de hace años en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela, en Guatemala. Guatemala ahora estoy residiendo ya hace un buen tiempo, ¿no? Y acá hago mi trabajo, en fin, y aporto lo que se pueda. Así que gracias a ustedes por permitirme aportar un granito de arena más también. Gracias y es un gusto compartir. Y esto vamos a hacer una infidencia con Rodrigo y con Roberto, que está por ahí detrás de toda la botonera.
Marcelo tiene un sentimiento y unas sensaciones políticas que tienen que ver con el comunismo. Y alguna vez hablábamos, intercambiábamos cosas, entonces digo, ¿por qué no hacemos una visión del mundo desde el peronismo y desde el comunismo? No, me dice, porque yo con los peronistas. Bueno, después me llama y dice, podríamos intentar hacer algo. Bueno, y el intentar hacer algo, hemos profundizado la relación, además del afecto recíproco que tenemos el uno por el otro, que yo en mi caso, el que doy, es obvio, pero el que siento también de Marcelo, y coincidimos en muchas cosas. Así es que a no asustarse. El compañero Rodrigo y el compañero Roberto Rey, que está en la botonera, ambos son peronistas, Marcelo, así que estás en absoluta minoría. No. Pero, Una cosa, o sea, que cuando se hablan de estas cosas, del comunismo y del peronismo, como movimientos y organizaciones sociales y políticas, hay que recordar, el peronismo, uno de sus principios fundamentales, rectores, es la comunidad organizada. Y siempre ha hablado de la comunitarización de la sociedad, de la necesidad de crear. Así que siempre yo por lo menos tiendo a creer que estamos mucho más cerca de lo que parece a veces. John William Cook lo expresaba claramente. sí, por supuesto, y comparto eso, claro, claro. Cualquier preocupación social, bueno, se toca con esto que llamamos comunismo, palabra demonizada hoy día, ¿no es cierto? Pero bueno, perdámosle el miedo a esto y hablemos de No, esto. sin prejuicios. Claro, claro, y perdamos el miedo, además, bueno, hay que matar a esos zurdos de mierda o algo por el estilo, así tan cariñoso que nos dicen por ahí. Bueno, el progresismo siempre asusta, ¿no? Y bueno, hablemos de construir un mundo distinto, que no sea esta porquería que tenemos prácticamente en todo el globo hoy día, ¿no es cierto? Bueno, veamos qué podemos ir aportando para construir algo distinto, ¿no? Rodri, yo te voy a dejar que elijas, ya más o menos fuera de cámara hemos charlado cómo llevar adelante esto. Nosotros lo que hacíamos con Marcelo en Ágora Más, lo llamamos charlas del sur, porque pensábamos en el sur, visto globalmente, el sur-sur, digamos, sea África, sea Latinoamérica. Pero te dejo que charlemos un ratito con Marcelo, así vamos intercambiando opiniones, pero que arranque vos preguntándole, si te Bueno, parece. bueno, sí, no, la verdad que yo, bueno, acercándome con lo que vos me decías, y también le decía a Gustavo, estuve spoileándolo a Marcelo por internet, no, ¿cómo se dice? Stalkeando. Me cuestan algunos términos por internet, y no, bueno, esta cuestión del sur político me parece central, digamos, precisamente, es decir, una de las cuestiones es centralizar el sur en estas ideas, en estas cosas que venimos hablando, porque por ahí quedó, no sé si quedó lejos, pero sí quedó en el tiempo la discusión del sur geográfico y demás, que básicamente uno decía, bueno, si uno da vuelta al mapa, resulta que el sur es el norte y el norte es el sur, y listo, solucionado el problema. Pero resulta ser que precisamente a los dueños del discurso nunca les gustó esa idea, ¿no? De que el sur ocupara otro lugar que no fuera, si se quiere, el mismo que ocupa geográficamente en el mapa, que es de subordinación. Y en esta etapa, me parece tan oscura, por cierto, en muchas cosas, ¿no?, que estamos viviendo en la humanidad, pero me parece que este hallazgo teórico y fundamentalmente político de establecer relaciones históricas, sociales, políticas, culturales y comunicacionales en los ejes sur-sur, está destinada a ocupar un lugar central en el devenir y sobre todo en lo que tiene que ver en el destino de los pueblos, que hoy se está jugando tanto frente a esta, recién decía algo Marcelo, esta maquinaria infernal que se está desplegando. Bueno, de nuestras mejores armas da esta idea de la relación sur-sur, ¿verdad? Que me ocurría pensar en esas cosas. Sin duda, Te sin perdí, duda. Marcelo. Te perdimos No, la cámara. ¿a mí me perdieron? Yo lo veo. Yo los veo y los escucho. Sí, ¿me escuchan? Bueno, dale, Marce. Vamos. Bueno, mirá, sí, coincido, claro. Sí, te escuchamos y te
Bueno, a ver, si el mundo ha ido tomando una configuración, primero, que el capitalismo como sistema económico, político, social, cultural, militar, dominante ya desde hace siglos, ¿no? Se expandió por todo el planeta y hoy día ya prácticamente no queda rincón del mundo, salvo esos lugares muy puntuales, alguna tribu que todavía vive en el neolítico, preagraria, ¿no? Que las hay. Creo que incluso los antropólogos dicen que hay unos 150 y 200 estos pequeños grupos que ya están muy marginados, viviendo en la profundidad de alguna selva tropical, por ahí en el Amazonas, en el África. Si no, el mundo se globalizó con el capitalismo ya desde hace tiempo. Y este proceso que se dio en los 80 más o menos, que se llamó globalización, que en realidad empieza con el capitalismo, empezó con la llegada de los españoles, la invasión española en América, ¿no? Se globaliza el planeta. Marce, espera un segundo porque no sé, le quiero preguntar, Roberto, ¿estamos saliendo bien? Porque no lo veo ni al Rodri ni a vos. Dice que sí, dice que sí. Y no, obviamente no te escucho. Ah, bueno, vamos entonces. Debe ser mi internet. Claro. Adelante, Bueno, perdón. no, para hacerlo corto, ¿no es cierto? El mundo se globalizó y para el siglo XIX, ya con un capitalismo, por supuesto, muy desarrollado en el norte, en Europa fundamentalmente, en Estados Unidos, que ya empieza a tomar todo un gran empuje, y un sur, en ese tiempo todavía no se hablaba, digamos, siglo XIX, no se hablaba de sur global o tercer mundo, ¿no? Pero una periferia, digamos, todavía colonial, ¿cierto? Del África, Latinoamérica, sectores de Asia, eran colonias, sí, virtualmente colonias de las potencias capitalistas, ¿no? Una gran diferencia, una gran asimetría que se ha mantenido. Bueno, más o menos para mediados del siglo XIX empiezan luchas básicamente en Europa con la industria moderna hasta que va creciendo, lucha de la clase trabajadora industrial, ¿no? Y van surgiendo estas primeras ideas de cambio, ¿no? Los anarquistas primero, el socialismo utópico, hasta que aparecen dos tipos, sin duda geniales, tipos que han marcado rumbo, Marx y Engels, ¿no? Dos alemanes que vivieron en el exilio, vivieron en Inglaterra, en Francia, que sé yo, en Bélgica, y pergeñan, idean, bueno, hacen un estudio, Marx fundamentalmente, ¿no? Un estudio muy profundo, muy exhaustivo de cómo funciona el capitalismo como sistema, ¿no? De ahí que la obra fundamental de Marx es el estudio del capital, ¿no? Crítica de la economía política. Y eso abre la posibilidad de pensar en un cambio radical de sistema, construir un mundo no capitalista. Y bueno, va pasando el tiempo y a principios del siglo XX se empiezan a consustanciar los primeros cambios. 1917 fue el primer gran estado obrero, campesino, con un modelo. Se podrá hacer una crítica, hay que hacer una crítica a todo esto, qué sucedió ahí, por qué no se perpetuó esa revolución, bueno, etcétera, etcétera. Pero aparece una primera desconexión del capitalismo, ¿no? Se crea algo nuevo, capitalismo de Estado, se podría decir, una economía socialista, planificada. Bueno, se empezó a hacer algo nuevo y no hay duda que fue algo nuevo, porque ese Estado socialista, la Unión Soviética, la Rusia bolchevique, la Rusia de los zares, ¿no? Que luego se transforma en Unión Soviética, 15 repúblicas ahí unidas, una gran unión de repúblicas, fueron la piedrita en el zapato para el capitalismo global. Y andando el siglo XX van apareciendo otras experiencias socialistas, China y otros países menores, Vietnam, Laos, Camboya en su momento, Cuba, Nicaragua acá en Latinoamérica, los socialismos africanos, de los que en Argentina o en Latinoamérica se conoce muy poco, ¿no? Pero todas estas experiencias tan importantes del África, ¿no? Patrice Lumumba en el Congo, en fin, cantidad, Burkina Faso, Tomás Sankara, el Che Guevara africano. En fin, hay experiencias anticapitalistas que se empiezan a pensar nuevos modelos. Pero el capitalismo global prendió las alarmas, ¿no es cierto? Para los 60, 70 del siglo pasado, por lo menos una cuarta parte de la población mundial vivía en países que de algún modo podían ser anticapitalistas.
no seguían los dictados del capitalismo dominante ejercido por Estados Unidos, básicamente. Y claro, se prendieron las luces de alarma y vino la gran respuesta. Y ahí aparece el neoliberalismo, que son políticas económicas, sin duda, pero que también tienen un fin político, ¿no? Postrar la protesta popular, postrar a la clase trabajadora mundial, ¿cierto? Ya tenemos que pensar procesos globales. Hoy día todo lo que pasa en el mundo está interconectado. Lo que pasa en un pequeño país del África tiene que ver con la bolsa de valores de Wall Street. El mundo está globalizado y en eso no hay marcha atrás, ¿no? Déjame hacerte una interrupción, Marce. El Dale, dale. neoliberalismo, cuando aparece como tal, hasta tiene una fundamentación académica. Los Chicago Boys que aparecen en Chile como experimento con Hernán Bucci como ministro de Economía de Pinochet, es el producto y es la resultante de estudios académicos que creo que los que sentimos otra cosa no hemos hecho esos estudios académicos, ni otras formas de difusión de un modelo distinto, ¿no? Corríjanme. Bueno, ahí está Marx y los economistas marxistas, ¿no? Pero claro, el neoliberalismo no es un invento ahí sacado del aire. Se nutre de la escuela de Viena, ¿no? Von Hayek, Claro. von Mises, toda esta gente, bueno, con un pensamiento ultraliberal, ¿no es cierto? No tiene que haber Estado, el Estado solo ayuda en los casos de crisis. El mercado decide la supuesta mano invisible del mercado. Y el derrame. Y la teoría del derrame, que son todas mentiras, ¿no es cierto? No hay ningún derrame, ¿no? La prueba está cómo está el mundo, capitalismo hiperdesarrollado que genera una riqueza increíble, exultante, y 85% de la humanidad vive mal, vivimos mal. Bueno, nosotros creo que no estamos en lo peor, pero hay gente que se sigue muriendo de hambre literalmente, ¿no? Se habló del COVID como la gran peste que nos llegó ahora estos últimos años, 2020, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto, eso marcó en todo caso la crisis del capitalismo. Todos los sistemas de salud pública quebrados, por eso fue necesario cerrar toque de queda en algunos casos, militarización de las sociedades para que no se expandiera más el virus. 6,5 millones de muertos, ¿no? Oficialmente, algunos dicen que fue casi el doble. Bueno, la siniestralidad laboral, o sea, los problemas ocasionados por la falta de regulación en el trabajo, medidas de seguridad, en el primer año produjeron muchas más, como el 50% más de muertos que el COVID. Y no paró la hambruna. COVID llegó a matar 10.000 personas por día en su momento, en el pico. Hoy día pasó la epidemia de COVID, siguen muriendo, datos que da la ONU. La ONU es un cascarón vacío que no sirve para mucho, pero da datos por lo menos. 20.000 muertos diarios por desnutrición o por causa directamente ligada a la desnutrición. Bueno, eso es el capitalismo, no hay que olvidarlo nunca. Y eso está enseñoreado, representado básicamente por estas potencias del norte, Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, algún bolsón por ahí, bueno, Japón, regenteado por Estados Unidos. Pasa que el mundo con la Unión Soviética tuvo un contrapeso. La Unión Soviética se pueden hacer y se deben hacer infinitas críticas, ¿de acuerdo? Pero era un mundo donde estaba un poco más repartida la cosa, ¿no? Y ese modelo socialista impulsaba luchas en el mundo. Entonces, bueno, distintas luchas. Cuba, Nicaragua se pudieron mantener porque estaba el hermano mayor ahí, de algún modo, bancando, ¿no? De algún modo. Cae la Unión Soviética, entonces el capitalismo se siente triunfal. Lo dijo el ideólogo japonés, norteamericano, Francis Fukuyama. La historia ha terminado, fin de las ideologías. Ganó el capitalismo, ya no hay más opción. La primera ministra británica, la Margaret Thatcher, ¿no? Conocemos mucho en Argentina porque ella era la que dirigía el país cuando la guerra de Malvinas, ¿no? Allá en el 82. Terrible esta mujer, bueno, como cualquier político, hombre o mujer, marca lo que es el imperio, ¿no? Y lo dijo en una frase que se hizo histórica: no hay alternativa, o a capitalismo o capitalismo, el que no le gusta se jode. Bueno, y le quebró el brazo a los mineros que tuvieron un año en huelga y ganó la huelga y no consiguieron ninguna concesión. Bueno, el neoliberalismo, eso fue una respuesta
a ese mundo que se iba entrando en un espíritu de lucha crítico, años 60, 70, ¿se acuerdan? Todos tenemos alguna edad que nos permite recordar eso. Hasta la iglesia, ¿no?, se alineó con eso, la teología de la liberación, la opción por los pobres, bueno, en fin, los movimientos guerrilleros, el Mayo francés, toda una serie de luchas, el peronismo también con una lectura de izquierda, ¿no es cierto?, una revolución nacional, justicialista, antiimperialista. Pero vino luego el neoliberalismo montado en las represiones fabulosas, sangrientas que tuvimos en Latinoamérica, ya sabemos, una monstruosidad, ¿no es cierto?, delitos de lesa humanidad, ¿no? Desaparición de personas, cárceles clandestinas, en fin, campos, no sé, cárceles con tortura, etcétera. En Argentina no, en otros países, en Centroamérica fue muy común, masacres generalizadas, ¿no?, al estilo de Vietnam, ¿cierto? Si las guerrillas se mueven como pez en el agua, en el campesinado, bueno, quitémosle el pez al agua, y se mataron campesinos. Bueno, fue un castigo ejemplar, y ahí vienen los planes neoliberales, y el mundo queda unipolar. Cae la Unión Soviética, y parecía que el mundo estaba ya terminado, ya no hay posibilidad de cambio. Bueno, pasaron los años y lo estamos viendo ahora, ¿no? El capitalismo no ofrece salida, porque crea una cantidad de riqueza inconmensurable que finalmente no le llega a la gente. El negocio más redituable y donde se aplica la mayor inteligencia humana y la inteligencia artificial, el negocio de las armas, negocio loco para matarnos, ¿cierto? Es el principal negocio, más de $1 billón al año, $1 billón. Bueno, entre todas las empresas estas que fabrican armamento, que lo fabrican para vender y para que se usen y haya que mover los inventarios y reciclar y nuevos armamentos. ¿Cuál es el triunfo del capitalismo? Por eso hay que pensar en nuevas salidas. Lo que pasa es que si uno piensa con criterios marxistas, digamos, en una revolución como fue la Unión Soviética, como fue China, como fue Cuba, ¿sí?, hoy día eso te abre una pregunta, ¿es posible eso? Las cosas están, lo vemos, ¿no es cierto? El campo popular está diezmado, fragmentado, se ve muy difícil, bueno, dar propuestas alternativas creíbles. Se ve difícil, no imposible, ¿no? La gente, fenómeno complejísimo como el que más, vota por candidatos de ultraderecha, Milei, Bolsonaro, Trump, Giorgia Meloni. En la India, un candidato hinduista, pro-hinduista, hay que matar a los que no sean hindúes. Bueno, admirador de Hitler y de Mussolini. Bueno, el mundo en este momento parece mentira, estamos cada vez más, no sé, más jodidos, y la gente vota alegremente por sus verdugos. Bueno, no es que la gente es boba. Marce, por suerte existe gente como nosotros. Rodrigo, ¿vos qué opinión tenés? Digo, gente como nosotros que se ilusiona con que exista un mundo mejor. Y humildemente desde esta casa hacemos un aporte. ¿Cuál es tu idea, Rodri? Mirá, pensaba en las raíces históricas de estos actores que hoy se toman, digamos, se asumen como sujetos relacionales sur-sur. Me parece, siguiendo con esta idea que trae Marcelo, y los orígenes históricos similares. Pensaba que cuando se expande el capitalismo, una de las formas políticas más clásicas es el colonialismo, precisamente. Entonces, esta relación de subordinación, de extracción, esta división internacional del trabajo, puso unos pueblos de un lado y otros pueblos del otro. Y eso en el derrotero de la historia, por ejemplo, cuando vino la cuestión de los movimientos de liberación nacional, bien decía Marcelo recién, el tema de las resistencias a los imperios que se dieron por todo el mundo. Pensaba también la unidad que se dio entre la teología y la política en los movimientos de liberación. Eso después, como bien decías, con la llegada del neoliberalismo como un reinvento frente a este mundo que buscaba una distribución, creo que hay que asumir lo que históricamente sufre una derrota, y nos podemos preguntar cuáles son los factores de esa derrota.
por ejemplo, en Latinoamérica. Sigo con esto de las trayectorias históricas que tenemos similares. Vos me vas a corregir, Marcelo, pero creo que en Guatemala, recién lo decía vos, la dictadura fue tremenda y la matanza creo que llegó a las 300.000 personas, o sea, una cosa inimaginable. Muy parecido a Argentina, muy parecido a Chile, muy parecido, parecido. También ese mecanismo le fue aplicada la famosa crisis de deuda que hizo arrodillar e hincar a estos pueblos frente al capital financiero que se transnacionalizaba cada vez más. Entonces, ahí Y otra sigue vez presente hoy. lo mismo le pasó a los africanos, ¿no? Después podemos ver que los casos de, por ejemplo, China, Rusia, por estos también antecedentes históricos diferentes, por el triunfo de proyectos a gran escala, como el comunismo y demás en la China, el capitalismo de Estado, que hoy está colocando a China directamente casi en uno de los primeros lugares a nivel mundial de desarrollo de los pueblos. Entonces, digo, pero esas trayectorias nos hacen coincidir hoy en la búsqueda de una salida en lo que, y trayéndolo a Latinoamérica, podemos ver como un proceso en disputa, un proceso de disputa muy fuerte. ¿Por qué te lo digo? El domingo pasado fueron las elecciones en Bolivia y la izquierda perdió luego de 20 años de gobierno. Y luego de una transformación, como bien decía Marcelo, transformaciones que son posibles por parte de los pueblos para mejorar su bienestar. Es decir, Bolivia era hasta hace unos días un ejemplo, un modelo, un lugar para mirar, para consultar, para intercambiar experiencias y demás en esta lucha de los pueblos por su liberación. Entonces, digo, pensar en esta Latinoamérica en disputa, y lo otro que quería consultar y compartir con Marcelo también, cómo ve él el proceso iniciado allá por 2012 de Francisco, de nuestro querido Papa argentino, que llegó como un Papa además, digamos, como un miembro de la Iglesia Católica, pero me gusta una definición que dice que por ahí, que la Iglesia Católica quizás nunca más sea lo reaccionaria y conservadora que era antes de la llegada de Francisco, por las cosas que dijo, por la agenda que colocó y por alguna manera la entrega que él hizo de su papado a estas cuestiones que tienen muchísimo más que ver con la defensa de los intereses del sur, ¿no? Tanto político como geográfico, insisto en eso, que la defensa del oro del Vaticano, diría Maradona, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste vos, cómo vivieron ustedes desde ahí de Centroamérica la experiencia de Francisco? Sí, bueno, esto que estás diciendo, ¿no? No hay duda que fue un papa que marcó una división. El Vaticano ha sido siempre una institución conservadora, por supuesto, alineada con los poderes, ¿no? Desde siempre. De hecho, fue un poder. Durante todo el medioevo europeo fue el gran poder, dueño de la mitad de las tierras de Europa, de la mitad de las tierras de América, ¿no? Colonias españolas, colonias del Vaticano. Ha ido mermando un poco su poder, ha ido mermando bastante el poder económico, pero sigue siendo un poder político, cultural, para Occidente, básicamente lo que llamamos Occidente, y también con sus ramificaciones, su pata metida en el mundo no occidental, ¿no? Lo que pasa es que los tiempos van cambiando, y es una institución que sin duda es una de las instituciones más viejas, 2000 años tiene, sabe acomodarse a los tiempos, sabe jugar políticamente. Una institución que en los 60, Concilio Vaticano II, ¿no? En los 60, 60 y pico, con Juan XXIII a la cabeza, claro, tuvo un cambio importante, ¿no es cierto? Ahí aparece la opción preferencial por los pobres. Y eso marcó, en Latinoamérica fundamentalmente, marcó todo un momento, ¿no es cierto? Incluso, fíjense esto, muchos de los movimientos armados, los movimientos guerrilleros, se inspiraron justamente en la teología de la liberación, ¿no es cierto? Sí. No son todos de clara extracción marxista-leninista, ¿no es cierto? Leían El Capital, ¿no? Vienen de militancia, de Acción Católica, en fin, de estos grupos. Por eso aparece como una estrategia que ponen los yanquis,
documento de Santa Fe II, estos documentos fundacionales, ¿no? No son de los republicanos, son del ala de ultraderecha norteamericana, que es lo mismo que sea republicana o demócrata, ¿no? Los 4 documentos de Santa Fe, publicados por los ideólogos, Brzezinski, Kissinger, Wolfowitz, todos estos tipos, Dick Cheney, Brzezinski, bueno, lo más connotado de la derecha más recalcitrante. Documento de Santa Fe II promueve la creación de grupos que le hagan frente a la teología de la liberación. Aparecen todas las sectas estas neopentecostales, que son un arma de control político, muy efectiva, por supuesto. En Argentina creo que no tienen tanto poder como en otras partes de Latinoamérica, en Brasil, en Centroamérica. Créanme que realmente acá, cada cuadra o cada 100 metros en las comunidades rurales, te encontrás una pequeña iglesita de estas, que son iglesias un poco improvisadas, un tinglado, un pastor que medio chapucea la Biblia, ya es un pastor que llama esto, ¿no es cierto? Olvídese de los problemas terrenales, la solución está en el más allá, y cuidado con el demonio que se mete por todos lados. Bueno, Juan Pablo marcó el momento de Juan Pablo II, un momento de mayor derechización. Francisco, no hay duda que ha dado una bocanada de aire fresco a la iglesia, pero este Papa actual parece que está tratando de dar un poco marcha atrás, ¿no es cierto? Yo no soy un experto para nada en cuestiones vaticanas, para nada, pero veo sí que está propiciando incluso cosas como símbolos, ¿no es cierto? Cosas que te hacen pensar, pucha, ¿para dónde va la iglesia ahora? Está volviendo para atrás. Misa en latín con el cura de espalda a la feligresía. Es un símbolo, una marca referencial nomás, pero eso te dice algo, ¿no? Sí, no hay duda. Claro, de la iglesia no podés esperar el gran cambio revolucionario, pero sin duda, dado la importancia que tienen los sectores populares en toda Latinoamérica, ese movimiento de la teología de la liberación, donde salieron hasta curas guerrilleros incluso, ¿no? Históricos. Sí. Ajá. Claro que fue importante, muy importante, ¿no? La iglesia luego dio marcha atrás. Yo creo que el símbolo por antonomasia de eso es Juan Pablo II, tipo de la derecha, castigándolo ahí, dándole al padre cardenal, ¿no? Ministro de Cultura de Nicaragua, arrodillado, pidiéndole perdón por sus extralimitaciones comunistas. Claro, Francisco Juan Pablo II, que tuvo su propio papado, bien tirado hacia la derecha, pero además fue el ideólogo de Juan Pablo I. O sea, la derechización empezó antes. No, chicos, Juan Pablo I. Escucharlos, la línea del tiempo histórica que me han contado, las ilusiones, pero todo lo bueno tiene un final, y esto también, sobre todo, que lo provee el imperio. Yo quiero que en 2 minutos cada uno me cierre con la expectativa de la esperanza, que significan los BRIC, que significa Traoré, que significa el sur-sur, que significa el cachetazo que ha recibido la OTAN y Davos, que Trump se dio el lujo, porque se considera también uno de los padres de la victoria. Viste que las victorias tienen muchos padres. De la victoria casi consumada de Rusia sobre Ucrania, que en definitiva es la lucha del multipolarismo versus el unipolarismo que representa la OTAN y Davos. Están bastante cacheteados. Yo no voy a decir knockout porque todavía tienen mucho poderío, pero vamos rumbo a eso. Y en 2 minutos para el Rodri y en 2 minutos para el Marce, agradeciéndoles infinitamente y sobre todo que me generan la expectativa de seguir abonando sueños. Tal vez hagamos un humilde aporte a un mundo mejor, que es lo que soñamos. Bueno, yo, me parece que es poco tiempo, Gustavo. Bueno. Pero vos sabés que el amigo claro. Tiene sus límites. Hagamos otra, como dicen. No, porque nosotros tenemos que ir a trabajar con el director. Vamos a hacer todas las que quieras. Después juntémonos nuevo porque falta tiempo. Bueno, bueno, en esta situación que venimos hablando, a mí me gustaría plantearlo siempre como uno trata desde su propia vivencia. Y, por ejemplo, traer el caso de lo que nos está pasando ahora en Argentina
este presidente que tenemos, que bueno, no hace falta que abundemos, pero es un tipo que festeja el daño que le produce él como presidente al pueblo. Es decir, algo nunca visto, y se enorgullece y demás. Entonces, yo lo que pienso es que en esos momentos que estamos pasando y en estas cosas, es tan importante la pregunta sobre el pueblo y sobre su nivel de resistencia y su nivel sobre todo de organización y de decisión política para salir adelante y transformar esto. Me parece que hoy la pregunta, la gran pregunta tiene que estar ahí, depositada, en cómo se está dando esa pregunta. ¿Por qué hay algunas orfandades de representación en los movimientos populares, en los movimientos de izquierda, etcétera? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aparte de reconocer muy bien algo que leí en las cosas que pone Marcelo, que me parece que está bastante claro, que es esta instrumentalización de la cultura que utiliza el capitalismo para vaciar cabezas, vaciar representaciones, mentir, construir imágenes fantasmales de los movimientos populares, etcétera, etcétera. Pero digo, eso sabiendo que eso está, y me parece que es un factor fundamental, pero creo que tenemos que detener la pregunta muchísimo los sectores populares en qué es lo que le está pasando a nuestro pueblo, qué nos está pasando con nuestro pueblo, en qué cosas, en las cosas cotidianas, en las cosas reales y que nos pasan todos los días. Pienso, por ejemplo, ¿qué pasa con el trabajo en la Argentina? ¿Por qué hoy salió una estadística que como nunca antes el nivel de ocupación ha crecido por persona? Es decir, personas que tenemos 1, 2, 3, 4 trabajos. Es decir, y eso no nos permite directamente No la seas vida. autorreferencial en ese tema. No, pero digo, las condiciones de vida, de la indigencia, recién decía Marcelo, ¿no? Lo que vemos en las calles. Es decir, ¿qué está pasando para que le haya sucedido? ¿Qué sociedad es la que está ocurriendo? Y me parece que ahí podemos encontrar respuestas políticas, pero que tienen que partir para mí de una base y de una matriz, que es esto que decíamos al principio, lo colaborativo, la unidad, la comunitarización. Es decir, perder ese valor sería suicida, porque lo que estamos viendo es cómo se enmascara el individualismo, el egoísmo y demás para imponer estos modelos que imponen. Así que abogar por esta lucha, esta línea, y bueno, por ahí me parece que va la cosa. Bueno, vos pedís una cuota de esperanza, demos una enorme cuota, ¿no es cierto? Francis Fukuyama, como grito de guerra, por supuesto, simbólico, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín dice eso, la historia ha terminado y ya no hay posibilidad de cambio. Bueno, fue un grito de guerra montado en ese momento triunfal, ¿no es cierto?, de esa caída, terrible caída, ¿no? Todavía nos aturde el ruido de esa caída. Pero claro, es una tontera en términos de ciencia social, ¿no? La historia sigue. Claro, no está escrito hacia dónde, por supuesto, pero no hay ningún fin de la historia. La historia se sigue moviendo, sigue habiendo conflicto, contradicción, y eso es lo que mueve el curso de lo humano, en todo sentido, en lo individual y en lo colectivo, en lo macro, ¿no es cierto? No entramos nunca porque no es posible ese paraíso tranquilo, libre de conflicto. Eso no es la experiencia humana. No lo es, no lo puede ser. La cuestión es, bueno, cómo todo ese malestar humano, que ahí estamos. Esto que estás diciendo, Rodrigo, gente trabajando 3, 4 trabajos para comer, para medio comer, aumentó la desnutrición en Argentina. O sea, cada vez se vive peor. Tenemos una gran riqueza, una gran tecnología espectacular, la robótica, que deja gente en la calle. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve a nosotros, a la gran masa trabajadora mundial? Sirve a un pequeño grupo, ¿no es cierto? Tenemos esta magia del Internet, pero aquí para que nos controlen qué nos gusta, qué no nos gusta, qué pensamos, qué consumimos, etcétera, etcétera. O sea, y para que unos cuantos ultramillonarios sigan haciéndose cada vez más ultramillonarios y haciendo parte del complejo militar industrial, toda esta tecnología de punta, inteligencia artificial. Se formó un batallón 201, delegación, o batallón, no me acuerdo, 201, del ejército yanqui,
formado por todas estas grandes cabezas de la informática. Entonces, bueno, el mundo sigue siendo un desastre, mentira que terminó la historia, estamos todos felices y vayámonos a nuestra casa, ¿no? Estamos en un sentido cada vez peor, ¿no es cierto? La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se agranda. La cuestión, ¿cómo salimos de eso? Claro, se perdieron estos referentes, cayeron la revolución socialista triunfante de la Unión Soviética, eso desapareció. Ganó el capitalismo, ya no hay más opción. El capitalismo es esto que acabamos de decir. Centros comerciales repletos de mercadería y autos de lujo, que son autos que cuestan 10 millones de dólares, te los muestran ahí soberbios, mientras hay gente que hoy día que vive como en el siglo XIX todavía. Se van perdiendo las conquistas laborales históricas, conquistas laborales, las 8 horas de trabajo, en fin, seguridad social. La cuestión es que pareciera que el capitalismo nos tapó la boca, pareciera, y en un sentido es cierto, nos ha tapado la boca. ¿Dónde está la lucha popular? Estamos fragmentados, no sabemos, lo digo en primera persona y lo asumo, ¿no? No sabemos por dónde ir, sindicatos ya están todos cooptados, organización popular, bueno, hay infinidad de pequeños grupos pululando, cada uno por su lado, falta unidad, lo que vos recién dijiste, todo esto está pensado, ¿no? Un argentino, justamente, Scalabrini Ortiz, dijo, nuestra ignorancia está pensada por una gran sabiduría. O sea, el sistema sabe lo que hace, sabe más que nosotros. Nos piensan, decía uno por ahí, nos piensan. Exactamente, saben lo que vamos a hacer. Por eso es difícil oponerse. Claro, ¿con qué armas, no es cierto? La tecnología digital, todo esto, la inteligencia artificial, está en manos de unos cuantos poderosos, del poder global. Y no digita, bueno, ya quedan unos segundos. La cuestión es que hay que seguir buscando esos caminos, por supuesto. Si el mundo es este desastre, que recién decimos, sobra comida, pero la gente se muere de hambre. El negocio más productivo es la fabricación de armas. Estamos todos locos. Ajá. Entonces, eso no es el paraíso capitalista. Bueno, ¿cómo encontramos los antídotos contra eso? Tal vez esto de empezar a pensar uniones desde el sur. Bueno, leí una frase que me pareció muy buena, y cierro con esto, de Andrés Piquera, un español. Tenés un minuto. El multilateralismo no sabemos si es la solución, pero es una condición indispensable para empezar a pensar un mundo distinto. Bueno, veamos, hoy día hablamos de multipolaridad, o veamos a dónde nos lleva eso. Descartarla ya del vamos, creo que nos cierra camino. Sigamos pensando, y programas como estos, acciones como esta, creo que son un buen camino, ¿no? Rodrigo, Marcelo, gracias a ambos. Roberto Rey, gracias a Zona Crítica por ayudarnos a transferir algo que sentimos y que es la ilusión y la utopía de un mundo mejor. Chau, chau, hasta la próxima. Gracias a ustedes, chau. Chao. Chau, Marcelo, un gusto. Un gusto.